Hola, Dr. Peak. Mi horario para el lunes y el miércoles tengo una clase de español a las 12:30 de la mañana. Tengo una clase de lectura y escritura a la 1:30. Antes de la clase paso unas horas en la primera lección. Voy a casa a la almorzar, hago la tarea y luego iba a mis hijos de la escuela. Cenamos a las 4:30 de la tarde. Los lunes regreso a Charleston Southern University para una clase de comunicación para padres que comienza a las 6 a las 9 de la tarde. Mi esposo iba a mi hijo en nadie en el YMCA a las 6 de la tarde. Los miércoles iba a mi hija a bailar a las 6 de la tarde. Mi horario los martes y jueves asisto a una clase a las 8 de la mañana. Tengo una clase a las 2 de la tarde. Voy a la prima lección y trabajo con los estudiantes. A veces voy a casa a almorzar. A veces almorzar en un restaurante. Voy a Charleston Southern University después del museo y estudio en la biblioteca hasta que voy a clase a las 2 de la tarde. Voy a una clase durante 1:30. Voy a una clase de evaluación y salgo de la universidad a las 5 de la tarde. Libo a mis hijos y los hijos iba a su actividades de la tarde. Más martes iría a mi hija a clases de baile a las 5:30 de la tarde. Mi hijo está en Boy Scouts que comienza a las 6 de la tarde. Cenamos tarde los martes, los jueves. Iba a Ana a la clase de baile a las 7:30 de la tarde. Cenamos temprano los jueves. Mi horario los viernes tengo una clase de español a las 12:30 de la mañana. A veces llego temprano para estudiar en la biblioteca. A veces voy a la primera lección para trabajo con estudiantes. Normalmente me relajo un poco y que no tenemos actividades nocturnas. Tenemos pizza alrededor de las 5 o 5:30. Mis hijos y yo estamos en casa todo el día. No vamos a clase de baile, natación o reuniones de Boy Scouts. No conduzco en ninguna escuela. Actualmente mi esposo trabaja unas horas
Después de haber sido despedido por algunas semanas, hemos pasado mucho tiempo con la familia y me encanta. Tengo clase de lunes a viernes, están en línea. Mis hijos también tienen una escuela en línea. Después de la escuela damos en un peso familiar con nuestro perro. Cuando llegamos a casa, estudiamos, vemos televisión o jugamos. Cenamos a las 5 de la tarde.